Estamos entrando en la segunda parte de lo que es la cuarta carta que Jesús le pide a Juan que escriba a las iglesias, y esta cuarta carta está dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. Y el anterior audio, en la primera parte que compartí, hemos hablado sobre el primer versículo de Apocalipsis 2:18, y fue un tiempo muy tremendo. Creo que el Señor realmente está hablando, es su corazón. Me confirma una y otra vez en cada momento en que abro su palabra y entro a su presencia en lo más íntimo para poder escuchar su voz, para que Él hable a mi corazón, para que Él me ministre, establezca algo dentro mío, me sacuda y estar lista y dispuesta para poder ser también su voz, su instrumento, para que pueda compartir a otros y puedan también escuchar. Yo estoy realmente disfrutando cuánta palabra, cuánto se ha abierto estos pozos dentro mío, y estoy tan agradecida a Dios porque Él es una fuente inagotable. Su palabra es inagotable, y por más que tengamos años de cristianos y un caminar, o hayamos tenido mucho recorrido en los servicios, en los evangelismos, en los milagros y en tantas cosas preciosas que el Señor nos hace experimentar, pero su palabra es inagotable. Por eso hoy más que nunca puedo declarar con tanta certeza que todo pasará. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra es nueva, su palabra es eterna. Y por eso dice que desde el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y es la palabra, el mismo Jesús, su propio aliento, el mismo aliento de vida que ha sido soplado al hombre, que le ha dado vida. Y hasta hoy y por los siglos va a perdurar esta palabra preciosa, y toda la gloria sea para el Señor, toda la honra sea para Él. Y doy gloria al Señor por estas palabras que ha vertido, que Él ha escrito, y le dijo al apóstol Juan en el tiempo de la prisión donde él estaba, y que él podía escribir estas cartas para sus iglesias, para nosotros. Y ya enfocándonos en lo que es esta iglesia de Tiatira, como les hablé en la primera parte, en el audio anterior, era una iglesia, la iglesia más pequeña, en la ciudad más pequeña, ubicada en Turquía, pero le escribe una carta bastante larga, una carta muy sustancial, en la cual tenemos que prestar atención porque es una carta para nosotros que somos parte de su iglesia. Y compartí sobre el primer versículo, los atributos de Jesús, quién estaba escribiendo esta carta, quién estaba hablando y quién les iba a decir lo que a continuación vamos a leer. En el versículo 18 de Apocalipsis 2 hemos leído que le escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y después hemos leído el versículo 19 cuando dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y en eso hemos quedado. Había mucha palabra, hemos orado, y yo sé que ahora que entramos al versículo 20 va a ser también algo tremendo, y que podamos preparar nuestros corazones para que podamos recibir esta palabra y no ofendernos, no tomarlo por el lado de que Dios nos está atacando, sino que Él está escudriñando nuestros corazones, y que es el tiempo de sacar, de revelar lo que realmente ha estado en nuestros corazones y no nos ha dejado avanzar, no te ha dejado crecer más y te has estancado. Entonces, Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El hecho de que Jesús tiene pies como bronce bruñido, como hemos leído en el versículo 18, es que denota el fuego de su pureza, su celo por la santidad. Y Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice, él pisa, y él pisa con estos pies de bronce bruñido. Jesús pisa el lagar de la ira de Dios de Todopoderoso. Sus pies pisan la impureza y destruyen todo lo que corrompe al hombre, todo lo que corrompe a la humanidad. No todo estaba bien con la iglesia de Tiatira, como al principio hemos leído. El problema no era la persecución externa que estaban pasando, sino el pecado interno que ellos estaban anidando. Por fuera, ciertamente, hay amor, hay fe, hay paciencia, hay servicio, y sus obras postreras son más que las primeras, y por fuera está glorioso, y realmente hay frutos, y puede haber frutos, pero permitiendo que esto esté pasando por dentro, que haya una seducción, que haya una enseñanza totalmente equivocada a los hijos, a los siervos de Dios, que está liderizada por este espíritu de Jezabel, este espíritu de fornicación, este espíritu de seducción. Y en Hechos 20, 29 al 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No solamente Jezabel representa a una mujer, y yo he escuchado a muchos pastores durante casi toda mi vida hablar a las mujeres, diciéndoles que son Jezabeles, y muchas mujeres han sido lastimadas de esta forma por tener un carácter fuerte. Yo misma, por mi carácter fuerte, y cómo el Señor ha ido ministrando y alineando mi carácter, y decirme: Señor, no está mal, yo no aborrezco tu carácter, tú no eres, como dicen muchos, ese espíritu de Jezabel controlador. Simplemente necesitas ese carácter fuerte, esa voluntad, esa valentía, esa firmeza que tienes, ponerla bajo mi autoridad, bajo mis pies, y yo voy a encaminar, y vas a ser mi voz, vas a ser mi voz profética, vas a ser uno de mis valientes, vas a ser uno de aquellos que está ahí como atalaya en la brecha, abriendo caminos. Y ves que ese carácter fuerte es una virtud. Y sé que muchas mujeres pueden estar escuchando, que tal vez sienten que cuando se levantan a predicar o a profetizar, sienten que alguien les va a decir que tienen este espíritu. Pero vamos a entender de qué se trata este espíritu de Jezabel, esta actitud, esta seducción. Y aquí en Hechos 20, 29, 30 está hablando también de hombres. Y al decir hombres, está abarcando hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos los que son seducidos por esta actitud, este espíritu, este demonio que es el mismo Satanás, y que incitan a hacer cosas perversas. Y no solamente son las mujeres, también son los hombres. Y Cristo había notado este terrible pecado, este terrible error, lo que le llevó a decirles a esta iglesia: tengo algo contra ti, tengo algo contra ti. Estaba viniendo a llamar la atención de ellos. El uso singular contra ti apunta a la advertencia específica primero al líder, primero al pastor, al responsable. Por eso en cada carta al comenzar dice: y escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Tiatira, de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo, y empieza a decirle:
al ángel, traducido al pastor, al apóstol, al responsable, al mensajero que está a cargo de esa iglesia, que ha permitido que todo esto pase. Y le está diciendo, tengo esto contra ti. Y así como les dije, como está la cabeza, está el cuerpo. Y le dice específicamente, toleras a esta mujer Jezabel que se dice ser profetisa. Ella se dice a sí misma que es profetisa. ¿Cuántas personas se acercan y se dicen a sí mismos y levantan ese título de sí mismos? No debemos alabar nosotros mismos a nuestras vidas, alabarnos, debemos esperar que otros lo hagan y que otros reconozcan eso en nosotros. Esto estaba pasando dentro de la iglesia de Tiatira. Ellos tenían esta mujer que profetizaba, que enseñaba, que seducía a los siervos de Dios a cometer estos pecados de fornicación. No sabemos exactamente a quién se refiere. Pudo haber sido la esposa de uno de los líderes, pudo ser tal vez alguien muy importante en la iglesia. Pero quien quiera que haya sido esta mujer, estaba incitando a esos hombres, a los siervos, a pecar y a cometer inmoralidad. Y Jesús la llama Jezabel. La llama Jezabel, esto no era tal vez el nombre verdadero de ella, pero sino un sobrenombre que Jesús le da para relacionar su pecado, su actitud con la Jezabel del Antiguo Testamento. Jesús menciona que esta mujer se decía ser profetisa, que profetizaba sobre las personas, que hablaba, según ella, de parte de Dios, que imponía manos, que tenía esa relación cara a cara, personal con las personas. En Primera de Reyes 6:29 dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y si lees más adelante en Primera Reyes 16, vamos a ver cómo Jezabel entra a este reinado, ¿no? Dice la palabra de Dios que el líder del pueblo de Israel, hablando de esta Jezabel del Antiguo Testamento, que Acab, que era el líder del pueblo de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y dice también ahí que tomó por esposa a la princesa Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y los Sidonios tenían a Baal por Dios. Por eso cuando leemos sobre los profetas que se rasgaban y hay los profetas de Baal, y realmente tenía profetas, sus sacerdotes, sus sacerdotisas, Baal. El pueblo de Jezabel, los sidonios, trajeron toda esa idolatría a través de este matrimonio con Acab. Era un yugo totalmente desigual. También ellos adoraban a Astoret, ¿no? Que es una diosa también fuertemente sobre la fertilidad y la inmoralidad sexual. Y en Primera Reyes 11:5 vemos que también Salomón siguió a esta diosa Astoret, que era diosa de los sidonios, también cuando se fue tras de mujeres y se apartó del Señor por estas mujeres. Y durante el reinado de Salomón se culpa a las mujeres sidonias de la introducción de dioses como Baal y Astarteo, Astoret, como le llaman en Judá. Y Jezabel era de este pueblo, era sidonia. Esta Jezabel que ha hecho caer al pueblo de Israel terriblemente en el Antiguo Testamento es el mismo nombre que le pone Jesús a esta mujer en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el libro profético, en el libro de la revelación de Jesucristo, en el libro del reino de Dios, donde Él quiere limpiar completamente estos
espíritus, estos pecados. En Joel 3, 4 al 6 dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado a mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Los de Sidón, juntamente con Tiro y los filisteos, oprimían mucho al pueblo de Israel, pero a través de estos pecados sexuales, a través de estos pecados de inmoralidad que utilizaban a las mujeres sidonias para seducir a los israelitas. Y eso le dice, Señor, tengo contra ti, que estás permitiendo que esta mujer, que estas actitudes inmorales gobiernen, enseñen en mi casa. Con esta mujer, Jezabel se casó a Acab, y ella corrompió a Acab, su esposo, y a toda la nación al traer todas sus prácticas inmorales y de idolatría. Ella destruía a los profetas de Jehová. Ese era su objetivo mayor, destruir la voz de Dios. En la antigüedad, debido a esta influencia de Jezabel, la adoración a este dios Baal se ha esparcido por todo Israel y ha causado la muerte de muchos profetas de Dios, de muchos siervos de Dios, y eso leemos en los reyes, en los libros de los reyes, en Primera y Segunda de Reyes. Vamos a leer en Primera de Reyes 21, el 1. Aquí está, 21:1. Cuando dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y vamos leyendo, si tú vas leyendo todo lo que pasa, pero ahí se ve la maldad de Jezabel en apoderarse de algo que no le pertenecía. Ella tramó, ella planificó la muerte de este Nabot, que era dueño de esta viña, y que ella se antojó para darle a su esposo. Ella usurpó la autoridad y planificó levantar un plan falso para hacer apedrear a Nabot, y cuando Nabot murió, se apropió de la viña. Y este espíritu, no sé si te trae un poco familiaridad con lo que pasó con David cuando se enamoró y tuvo un poco de pasión por Betsabé. Este espíritu operó en él porque hizo matar al esposo de ella para agarrarla, para tenerla en su propiedad. Y aunque David era hijo de Dios, aunque David era un siervo de Dios, un rey de que Dios escogió, en un momento pudo ser prisionero de este espíritu.
Y es un espíritu que a lo largo de la palabra de Dios ha estado presente. Y en este tiempo, en muchos de nosotros le hemos permitido en el pasado o ahora que este mismo espíritu usurpe el lugar de Dios. Y podemos hacer tantas barbaridades cuando somos presa de este espíritu. Y así Jezabel incitó, habló con los ancianos del pueblo de Israel. Ella tenía ese contacto. Ella podía hablar con ellos y logró que lo mataran apedreado. Y bueno, Dios habló a Elías Tisbita para que vaya a profetizarle a Acab y a Jezabel por lo que hicieron, y le profetizaron que la muerte de ellos iba a ser terrible, terrible. Y hay mucha persecución a través de ella hacia los profetas de Dios. Y si hoy en día muchos profetas están siendo perseguidos, muchas voces de Dios, muchos que se están levantando con la voz del Señor, este espíritu está atrás de ellos fuertemente. Aquellos que cantan la voz, aquellos que levantan sus voces en cánticos proféticos, aquellos alabadores, aquellos adoradores que se están levantando con una voz profética, están siendo perseguidos por este espíritu. Y es tiempo de orar por ellos, de cubrir a todos aquellos, y tú mismo orar y levantarte para que seas libre de este espíritu que viene tras de ti, tras de nosotros, tras de los hijos de Dios, para corrompernos, para seducirnos. Y Jezabel incitaba a su esposo a caminar en pos de ídolos. Y más adelante muestra que Acab, aunque escuchó esta voz profética, dice que Acab se arrepintió, se humilló delante de Jehová. Entonces Jehová lo perdonó, pero le dijo: el mal no va a venir sobre ti, pero va a venir a tus hijos. Y si lees más adelante ahí en Primera de Reyes 21, muestra que Jezabel no se arrepintió. Y vemos que en vez de ella ponerse las cenizas, ungirse como hizo Acab para arrepentirse, lo que ella hizo es pintarse él dice, se los voy a leer más adelante, de antimonio, y ataviarse y ponerse así como en forma de seducción para seguir haciendo caer a los demás. Cuando ya pasó el tiempo y Acab murió y vinieron sus hijos a reinar y pasaron muchas cosas, en Segunda de Reyes 9:6 ya vemos cuando a Jezabel la van a comer los perros en el campo. Se está cumpliendo lo que profetizó Elías Tisbita. Y dice en Segunda Reyes 9:6: y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Si ustedes recuerdan, el campo de Jezreel era en el mismo lugar donde ella quitó esta viña a Nabot. Y el Señor es tan justo. Él sabe cómo hacer las cosas, y en ese mismo campo ella iba a ser muerta y comida por perros. Y en realidad, si vemos, ella cayó de la ventana, en realidad la empujaron y eso nos muestra que su casa estaba en este lugar. Estaban tan enamorados de esta viña, al ser un lugar tan precioso, que construyeron su casa ahí, y ella estaba viviendo en esa viña, en ese lugar. Y dice, vamos a ir vamos adelantándonos ahí a Segunda de Reyes, el verso 30, y dice que cuando Jezabel oyó que venía Jehú, porque Jehú recibió, antes de pasar adelante, llegamos a Jehú, que estaba reinando sobre Israel, ¿no? Y fue ungido para herir la casa de Acab, para vengar la sangre de los siervos y los profetas de Jehová de la mano de Jezabel. Y está ahí
si sigues leyendo Primera de Reyes hasta llegar a la muerte de Jezabel, cómo Jehú se levanta para vengar la muerte, Dios lo levanta para vengar la muerte de sus profetas, la muerte de Nabot y todo lo que estaba pasando injustamente. Y cuando Jehú fue para terminar, para matar a Jezabel, dice ahí en Segunda de Reyes 30 que ella oyó que venía Jehú, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y bueno, el antimonio es usado desde los tiempos antiguos hasta nuestros tiempos con el propósito de resaltar la apariencia de la mujer, los ojos y en cierto modo para seducir y querer atraer la atención hacia ella. Y no voy a meterme en lo que es el maquillaje, qué significa y tantas cosas, pero ciertamente el objetivo de ella era siempre seducir. Y Jezabel, en vez de ponerse silicio, cenizas, que son símbolo de arrepentimiento, se sombreó los ojos y se adornó el cabello y no mostró señales de arrepentimiento. Más bien quería seguir seduciendo. Y fue ella empujada de la ventana, si sigues leyendo, por unos eunucos que seguramente la cuidaban y trabajaban con ella. Y cuando Jehú dijo, ¿quiénes están conmigo? Ellos dijeron, nosotros. Entonces él les dio la orden de empujarla. Ella cayó al piso, fue atropellada. Solo se encontraron restos como su calavera, los pies, las palmas de sus manos. Los perros se la comieron. Y es muy trágico cómo termina diciendo el verso 37, ahí en Segunda Reyes 9. Dice, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Jesús le dice a la iglesia de Tiatira, que no solo la toleraban, sino que la dejaban que profetice. Les dijo, tengo contra ti. Es terrible y es muy peligroso permitir que este tipo de personas profetice hoy, imponga manos sobre los hijos de Dios, sobre las personas, sobre el pueblo. Que este tipo de personas manipule las palabras desde el púlpito, que se le dé la oportunidad de enseñar. Estaba puesta como maestra, como obrera, y tenía comunión con los que se congregaban, y así aprovechaba de su posición para seducir y hacer caer en fornicación y hacerles comer cosas sacrificadas a ídolos. Los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los ancianos, los pastores, los maestros, son considerados guías. Se supone que son personas a las que les escuchan y les obedecen. Pero este espíritu hacía que se desvíen. No había un cuidado especial en el liderazgo. Ciertamente hay mujeres preciosas que profetizan con el corazón correcto y la palabra nos habla de muchas mujeres que profetizan, pero Jezabel no era una mujer que profetizaba la palabra de Dios. Ella seducía, ella los hacía tropezar. Tenemos a Ana la profetisa, contrario a lo que es Jezabel, y muchas otras mujeres. De la misma forma, esta mujer en Tiatira, en la iglesia de Tiatira, llamada por Jesús Jezabel, estaba desviando a los siervos de Dios. Y el propósito de ella, en medio de esta iglesia, en medio de esta ciudad idólatra, era poner fin a la adoración al verdadero Dios y en su lugar sustituirse por la adoración a sus dioses paganos, a dioses del placer. No hay arrepentimiento en su corazón, es obstinada. Y les hablé en un audio anterior sobre la obstinación, que es una idolatría.
No quería arrepentirse, dice. No quería arrepentirse. Y la iglesia en Tiatira había guardado silencio ante ella y sus actos. Estaban permitiendo que ella enseñe, que ella haga discípulos, que ella enseñe, yo qué sé, niños, jóvenes que estaban recién formándose, y ella les estaba enseñando que esa es la forma de vivir. Puedes estar ahí adorando, teniendo servicio, teniendo paciencia, mucho amor al Señor, pero también puedes tener tus relaciones, tu fornicación, no solamente en lo natural, no solamente en lo físico, sino teniendo otro tipo de dioses, siendo infiel a tu novio, siendo infiel a Jesús. Y le ha dado tiempo, dice ahí en el versículo 21 de Apocalipsis 2, le ha dado tiempo para arrepentirse. Y es la misma figura que hemos leído en Primera de Reyes 21 con la Jezabel del Antiguo Testamento, que ella en vez de arrepentirse, más bien se arregló más, se fortaleció para seguir seduciendo. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación, dice el 21. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, dice, heriré de muerte. Lo mismo que le dijo a Acab. Y es lo que pasó. Pasó algo terrible con sus hijos. Pero esto nos está volviendo a decir el Señor. Esto nos está volviendo a decir el Señor, que nos arrepintamos si hemos sido partícipes de su seducción, de esta actitud en su corazón. Jesús le dio tiempo para arrepentirse, pero ella no quiso hacerlo. Que ese no sea tu corazón, que ese no sea nuestro corazón. Debemos arrepentirnos. El Señor nos está dando tiempo. Su misericordia está ahí. Pero el Señor iba a mostrar ya su juicio, iba a mostrar su disciplina, iba a sacar a flote con esos ojos como llama de fuego, iba a sacar a luz las obras, lo que hay realmente en el corazón. Y también iba a mostrar y representar lo que es sus pies de bronce bruñido. Dice, como pisar el lagar, pisar, apretar. Todas las iglesias, dice, sabrán quién soy. Todas las iglesias sabrán quién soy. Ahí en el verso 23 de Apocalipsis 2. Con esto que va a pasar, con esto que va a suceder, va a ser de testimonio para todas las iglesias, que no voy a permitir que vivan así. Que yo no amo lo que ustedes están haciendo. Yo aborrezco que ustedes dejen que esto esté pasando en mi iglesia. Ahora Jesús les iba a echar en cama, dice, lo cual era posible que se trate de muerte, También a los que están junto con ella. Y la muerte de Jezabel no es para nada algo que uno quiere. Ella tenía sus obras y eran obras muertas, de las cuales muchos habían caído en su doctrina. Vez tras vez la palabra de Dios viene a todo su pueblo para llamarnos al arrepentimiento nuevamente. ¿No ves que su amor está ahí y que no quiere que nos perdamos y sigue advirtiéndonos una vez tras otra? Y una vez tras otra el pueblo se desvía. Nosotros no podemos decir solo el pueblo de Israel se ha desviado, y leemos en la Biblia cuántas veces en el desierto y tantas veces el Señor volvía a hacer milagros. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Es tiempo de ver. Realmente cada día estamos más apasionados por Él, estamos más enamorados, o tenemos una vida como de montaña rusa, que un día estamos bien, un día estamos mal, un día levanto mi Biblia, un día no quiero, un día estoy ahí haciendo algo para el Señor y el día siguiente no quiero, y
y vivo así mi vida. Pero es tiempo de estar firmes y de levantarnos y de arrepentirnos, no estar echados en cama. Proverbios 5 habla y nos da advertencias de esta mujer. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Si tú consideras el camino del Señor, no vas a conocer esos caminos. Ahora pues, hijos, dice el verso 7, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, dice. El Señor nos está advirtiendo, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Esto es que no solo debemos pensar que es una simple mujer o un simple espíritu que puede entrar a la iglesia y en su momento se arrepentirá, y no llamar la atención, no exhortar, o en nuestra propia vida darle un poco de espacio a ciertas actitudes, a ciertas costumbres, a ciertos hábitos de ver alguna película o de escuchar algunas cosas, o de empezar a ver y hacernos un hábito, y de poco a poco darle lugar, y después pensar que puedo hacer eso y que también puedo servir al Señor, y empezar a entrar a algo falso y entrar a una fornicación espiritual también, en que muchos están entrando hoy en día y están cayendo completamente. Recién escuché a un cantante muy especial para mí decir que hay personas que están empezando a predicar de que puedes estar fumando marihuana y vas a estar en mayor intimidad con el Señor, vas a estar en mayor paz y gozo, y vas a poder tener vas a poder escuchar mejor a Dios, y mezclando las cosas, cometiendo fornicación, siendo falsos al Señor y desviándonos de lo que dice su palabra. Y muchas otras cosas falsas están entrando al cuerpo, y ya hay mucha gente viviendo y mezclada en estas cosas. Y el Señor está viniendo, así como les he leído, como hijo de Dios, con la autoridad, como con ojos como llama de fuego, con ese fuego que viene a consumir, a purificar, como pies, con sus pies como bronce bruñido, a pisar con justicia. Y eso está viniendo a su iglesia, a su pueblo, a nuestras vidas. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:13 también nos habla y nos dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. O sea, está hablando de que
ese de satisfacer la comida y las cosas que son para satisfacer el cuerpo y todas esas vanidades van a ser destruidas. Pero dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, un espíritu. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo, y si permitimos que espíritus de seducción entren, estamos cometiendo fornicación con el Señor, estamos engañándolo, estamos despreciándolo. Colosenses 3, 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Está hablando al cuerpo de Cristo, está hablando a la iglesia. Les está diciendo, no vivan así. Ustedes eran así, pero no vivan así. No se acerquen a la puerta de esa mujer extraña, de esos hombres extraños que te hacen caer y te apartan de mi santidad. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Jezabel les hacía caer en fornicación, y fornicación es todo lo que es también desobediencia, lo que es idolatría, las pasiones desordenadas, todas esas cosas que nos hacen engañarlo al Señor, que es nuestro novio con el cual nos vamos a casar. Y dice en el verso 23, ahí en Apocalipsis, Apocalipsis 2, dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A todas las iglesias. Tal vez el Señor solo escogió 7 iglesias en Apocalipsis para hablar esto. Pero el número 7 representa la perfección del Señor. El número infinito también. Y está hablando a toda la iglesia. Está hablando a todos por los siglos, en el siglo pasado, en el siglo presente. Y Él está diciendo, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. A todas las iglesias les estoy diciendo, y sabrán que yo soy, dice, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Él es el que está escudriñando con sus ojos como llama de fuego. Está viniendo a pesarnos.
también a exponer lo que hay en nuestro corazón. Jeremías 17:10 dice: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Espíritu Santo nos escudriña, y el Espíritu Santo representa también el fuego. Romanos 8:26-27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Salmo 139, 2-4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. El Señor pesa nuestras acciones. El Señor viene con sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, llenos de justicia. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo juzga. Él va a pagar a todos según sus obras. Él dice en Hebreos 10, 29-31, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso aquí en Apocalipsis 2, desde el 18, cuando le está hablando a Tiatira, a la iglesia de Tiatira, le está diciendo: y todas las iglesias sabrán quién soy. Y Él es el que juzga, Él es el que va a traer paga para cada uno según sus obras. Romanos 2, 5-9 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ira y enojo sobre los contenciosos. Los contenciosos son los obstinados, y sabemos que la obstinación es como pecado de idolatría. Y al ser obstinados estamos fornicando, estamos cometiendo y dándole lugar a este espíritu de Jezabel, cada uno de nosotros, del cual debemos arrepentirnos. Seguimos leyendo aquí sobre lo que el Señor está haciendo y el que va a traer y va a recompensar y va a pagar a cada uno lo que merece. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sigamos leyendo la preciosa palabra del Señor. Proverbios 24:12. Porque si dijeres: ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hay personas que dirán: no sabíamos que estaba mal, pero hemos hecho esto bueno delante de ti, Señor, aunque no sabíamos. Entonces el Señor le está diciendo: ¿acaso no lo voy a entender? ¿Acaso no voy a pesar con qué
tipo de corazón, con qué intención hiciste esas obras antes de conocerme. Él mira, dice, por tu alma y Él conocerá y Él dará al hombre según sus obras. Oseas 4, 9 al 11. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y mayormente, siempre con la fornicación, con las cosas que son contrarias al Señor, con esta seducción y toda esta doctrina que se mete en las iglesias, vienen las borracheras, vienen esas orgías y hacen caer a los hijos de Dios este tipo de espíritu. Eclesiastés 2:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio. Él está declarando que Él ve las obras y que Él las va a pesar y que Él va a traer esa justicia y que todas las iglesias sabrán quién es Él. Y Él está mostrándose en este tiempo y nos está mostrando quién realmente es Él. Y debemos nosotros arrepentirnos y temblar y creer y apartarnos de toda fornicación, de todo lo que es engaño al Señor. Y vamos al verso 24 y 25. Dice, después de llamarles la atención y sobre todo lo que están haciendo y permitiéndole a esta mujer que enseñe, que seduzca, que profetice, les dice: pero a vosotros, y aquí nuevamente la misericordia del Señor, les dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Jesús no reprende a los demás, a los que no habían conocido las profundidades de Satanás. O sea, han llegado al punto de conocer las profundidades de Satanás, porque esta mujer enseñaba, este espíritu de Jezabel les estaba enseñando, les estaba iniciando en esta doctrina dentro de la iglesia de Jesús, dentro de la iglesia del Señor. Habían iniciados, habían discípulos que habían conocido las profundidades de Satanás. ¿Y qué son esas profundidades de Satanás? Enseñan que lo que Dios hace es odiar, enseñan que Él es un Dios de odio, de venganza. Las profundidades de Satanás son como que hablan tantas cosas malas de Dios, son tan hipócritas que están en la iglesia adorando y mirando y están criticando todo lo que hay en la iglesia, pero salen y hablan mal de los pastores, hablan mal de los hermanos, se hacen la burla de los hermanos en la iglesia. Ellos mismos están así con esa actitud porque han caído en esta doctrina. Se hacen la burla de los mismos hermanos y lo hacen ver a Dios como si fuera un Dios malo, vengador, pero en esa actitud, en esa forma de que es un Dios de odio. Y muchos de ellos se han dedicado a vivir ya en una vida tibia. Ya no se dan cuenta lo que es malo y lo que es bueno. Y pueden estar haciendo barrabasadas un viernes en la noche y el sábado ir y adorar como si nada y saludar y bendecir y profetizar y predicar y que nadie se dé cuenta, pero ese está viviendo con un espíritu así en su vida. Y el libro de Apocalipsis declara que Satanás engaña al mundo entero. Entonces todos aquellos que están en las profundidades de Satanás, todos aquellos que están siendo iniciados, están viviendo engañados
engañados porque Satanás es padre de la mentira. Si estás en estas profundidades, estás engañado. Él busca destruirte. Quiere arrastrarte a sus profundidades. Usar diferentes artimañas como, por ejemplo, códigos, símbolos, ídolos, canciones. Tantas cosas ocultas del ocultismo que quieren meterse en la iglesia. La rebeldía, la misma rebeldía. Cuando caes en una rebeldía tan fuerte, es porque estás empezando a experimentar las profundidades de Satanás. Isaías 14, del 12 al 15, describe cómo ha caído del cielo Satanás. Antes se llamaba Lucero, hijo de la mañana. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él ha caído y quiere que muchos otros caigan, muchos más. Pero sabes, aun si tú estás en esas profundidades, Dios te quiere rescatar y te quiere llevar a otras profundidades, a las profundidades de amor. Y no hay una profundidad a la cual Dios no te puede encontrar, no te puede sacar por ahora. Hay tiempo, dice, y le ha dado tiempo para arrepentirse. Por eso Romanos 8, 37 al 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un amor profundo y Él puede sacarte de esa profundidad si tan solo tú te arrepientes. Efesios 3, del 14 al 19, dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere revelarte a través de su Espíritu Santo lo profundo de Dios. No tienes por qué conocer las profundidades de Satanás que te llevan a la muerte. Él quiere que conozcas las profundidades de Dios. Él quiere revelarse a través de su Espíritu. Él quiere que tú conozcas las profundidades de Dios. ¿En qué profundidad estás? ¿En qué profundidad estás hoy? Y sabes, la forma de luchar con esas profundidades de Satanás es como lo hizo Jesús. Lo hizo con la palabra, con su misma palabra, que es el arma más poderosa. Es tiempo de que tú aprendas a usar esa palabra, esa espada, para vencer y salir de esa profundidad en la que has entrado a través de la seducción, a través de la inmoralidad. Porque tu corazón es bueno, lo que el Señor ha creado en ti es bueno. Puedes dar amor, puedes dar mucho más.
así como la iglesia en Tiatira estaba llena de servicio y sus obras eran maravillosas. Puedes dar mucho, tienes muchos talentos, muchas habilidades, pero has caído en las profundidades de Satanás, seducido por este espíritu de fornicación, de inmoralidad. Y en este momento el Señor te está diciendo, sal. Pero empieza a declarar. Hebreos 4:12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la misma arma, esta espada es la misma arma que Jesús escogió para luchar contra Satanás cuando Jesús estaba muy vulnerable. Porque Satanás conoce la palabra de Dios y puede utilizarla en contra nuestra, en contra tuya, así como la utilizó contra Jesús. Y Jesús pudo responder y ser firme y pararse firme en lo que Él sabía, en lo que Él era. Amén. Vamos a continuar pasando al versículo 24 de Apocalipsis 2. Y dice, a aquellos que no se han contaminado con esta doctrina, Jesús les dice, retén lo que tienes hasta que Él vuelva. Retén lo que tienes. Retén. Dice, retén, agárrate fuerte, reténlo. ¿Qué es retener? Él les llama a ellos, a los de la iglesia de Tiatira, y nos llama a nosotros a retener lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en nuestras vidas? Cualquiera fuera el costo que tengamos que pasar, necesitamos retener lo que tenemos, no soltarlo, no cambiarlo. La palabra retener significa aferrarse, significa agarrar, asir, mantener. Es como un mandato lo que Jesús les está diciendo. Retén lo que tienes, guárdalo, no dejes que te lo quiten, lucha por lo que tienes. No es fácil luchar contra estas falsas doctrinas, estos espíritus que están constantemente rodeándonos, pero debemos luchar, debemos aferrarnos, guardar lo que tenemos, lo que estamos teniendo de la palabra, de la presencia, esa intimidad con el Señor, ese temor de Dios, esa palabra de asirnos de lo que tenemos. Filipenses 3:12 dice, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir es agarrarse, es sujetarse. Retener es poder lograr que a pesar del paso de los años no cambie en nosotros ni en nuestras próximas generaciones las cosas que hemos aprendido. Es detener algo con tal fuerza que no dejamos que se escape ni siquiera un poquito. Y esta exhortación de Jesús en esta carta nos está diciendo, retén tu fe, retén lo que tú profesas, retén lo que he depositado en ti, retén lo que ya has avanzado. Eso es lo que te está diciendo el Señor al decir retén lo que tienes. Si aún tú no has sido contaminado, si aún tú no has caído en eso y sabes que está rodeándote ese espíritu, ese pecado, retén lo que tienes y levántate y lucha. Así como Pablo dice, prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
La orden de Jesús es mantenernos firmes. Mantenernos firmes y retener. En este tiempo tenemos la tendencia a caer, podemos caer en muchas cosas, pero debemos aferrarnos como un niño se aferra a los pies de sus padres o de su madre o de su padre cuando se asusta. Esa es la imagen que viene en mi cabeza. Se aferra a los pies, a no dejarse mover fácilmente. No te dejes mover fácilmente. Tu modo de pensar, que no se cambie, que no seas perturbado por las cosas que están pasando. Retener muchas veces va a implicar luchas, problemas, dificultades. Cuando quieres defender algo, va a implicar que tengas que enfrentar muchas veces cosas, pero no soltar, no perder lo que tienes en el Señor. Sé que existe un remanente a lo largo de la palabra de Dios y también nosotros en todo nuestro caminar como cristianos sabemos que hay un remanente, que hay un cuerpo del Señor, una parte del cuerpo que es fiel, que es lo que queda, como dice este versículo, lo que queda, lo que no se ha contaminado. Los que sobreviven a estos feroces ataques de Satanás a través de los tiempos, todos aquellos que han sobrevivido y han tenido que dar mucho su vida, todos aquellos que han sobrevivido a la persecución. El mundo necesita estos hijos verdaderos. El mundo necesita la manifestación de estos hijos de Dios, hombres y mujeres dispuestos a ser ejemplo, que acepten y que entiendan los planes de Dios, comprometidos y fieles hasta la muerte, dispuestos a transformar su entorno, que no dependan de las circunstancias, sino del poder de Dios, que no se dejen amedrentar ante la oposición, aún estando bajo amenazas de muerte, sino que sigan fieles y comprometidos hasta el final. Se necesita hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios. Es lo que necesitamos hoy. Personas que permanezcan firmes a la verdadera doctrina de Cristo, que no estén fornicando con otras doctrinas, que no vendan ni pierdan sus principios ante la fama, reconocimientos o cualquier otra tentación, que tengan claro que el único propósito de sus vidas es proclamar el Evangelio de Jesucristo y agradar en todo a Él. Estamos viviendo en tiempos cruciales y decisivos en nuestras vidas. Tal vez estás solamente en tu casa y no estás pendiente de lo que está pasando en el mundo, afuera, los conflictos, las luchas constantes, las luchas de razas, de pobreza, las injusticias, las muertes. La carne y el pecado están en su mayor auge en este tiempo, comenzando esos dolores de parto. La creación está empezando a gemir, las naciones empezando a gemir, las iglesias levantándose, muchas iglesias levantándose de su cama, porque muchos no han podido levantar su voz, porque en sus casas, en sus vidas no han estado viviendo delante del Señor correctamente. Pero este es un tiempo nuevo, el que el Señor está viniendo a decirnos a cada uno de nosotros, aquellos que no se han contaminado, retengan lo que tienen. Retengan lo que tienen. Segunda de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Por esto, amados, amigos, compañeros, hermanos que me están escuchando, retengan con firmeza lo que tienen.
No desprecien la bendición y privilegios que Dios les ha dado al ser parte de su obra. Sigan fielmente hasta la muerte. No se desvíen, no miren atrás. Recuerden que son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la retienen. Bienaventurados. En Juan 11:28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta palabra guardan significa retener. Y Jesús en esta carta nos está alentando, está diciéndonos que nos va a dar según nuestras obras. Y si nuestras obras son justas delante del Señor, hay un galardón. Y a la iglesia de Tiatira le estaba diciendo esto. Los juicios de Jesús están viniendo basados en las acciones de cada persona. Aquellos cristianos que eran inocentes no van a recibir y no recibirán las consecuencias de los culpables. Vamos pasando al versículo 26 y al 28 de Apocalipsis 2. Ya estamos terminando esta cuarta carta que Jesús le dice a Juan que escriba, y es él mismo en persona enviando estas cartas a sus iglesias. Y dice el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Qué obras de Dios debemos guardar? Estas son obras que Dios no solo aprueba, sino que también recompensa. Hay características de sus obras que son buenas. Son frutos de un corazón regenerado. Son obras que muestran obediencia. Obras que su propósito siempre son para la gloria de Dios. Y siempre van a ser para la gloria de Dios. Esas son sus obras. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Las obras de la gente, las obras de las personas, tus obras revelan tu verdadera condición espiritual. Esto es lo que Santiago quería decir al escribir, te mostraré mi fe por medio de mis obras. Y además son obras hechas con amor, ¿no? Con ese amor ágape de Dios. No son obras por hacerlas, hacer por hacer, dar por dar, ofrendar por ofrendar, ayudar por ayudar. No, son obras son hechas con amor y para la gloria de Dios, no para la gloria de un hombre. La Biblia nos habla de muchas clases de diferentes obras y cada uno debemos darnos cuenta si son sus obras, si son obras de Dios las que estamos haciendo. Pero hay obras de la ley que no nos pueden salvar. Eso está en Gálatas 2. Hay obras de la ley que no nos pueden salvar. Existen las obras de la carne que están enumeradas en Gálatas 5. Pablo también habló de las obras de las tinieblas, que puedes leer en Romanos 13. También está en Efesios 5, en el 11, que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay obras de las tinieblas. También hay las obras muertas. En Hebreos 6 puedes leer, son
obras muertas de las cuales dice que debemos arrepentirnos. Romanos 6:23 también dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, las obras de Dios, lo que Él da. Hay también obras de justicia en cuales nos habla Tito 3. Se refieren a las obras que hacemos con los pecadores, ¿no? Tratar de ayudarlos, de salvarlos, de ministrarlos, y no con nuestras propias obras porque son trapo de inmundicia, sino con lo que el Señor pone en nuestro corazón a través de su palabra para servir a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas. Y nuestras justicias son realmente un trapo de inmundicia, entonces debemos basarnos en su justicia a través de su palabra y vamos a poder hacer obras dignas, obras justas, sus obras. Las obras de las cuales Pablo nos habla en Efesios 2 son obras buenas, obras que se diferencian de las obras de las tinieblas, y ahí podemos ver que esas obras buenas son las obras de Dios. Y es muy importante que Dios obre en nuestras vidas, y a través de su obra vamos a poder obrar nosotros con nuestros hechos. Es una lástima que muchos creyentes minimizan el lugar de las buenas obras en sus vidas, que digan que no es necesario hacerlas porque confunden con que nadie es salvo por obras, pero tienen esta idea errada. Y es un error realmente pensar así, pero dice la palabra de Dios, Mateo 5:16, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es la luz que es Jesús, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hacemos buenas obras para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Y eso es muy importante entender, que nos ayuda a diferenciar cuáles son realmente obras de Dios por las cuales va a venir a recompensar el Señor, y cuáles son obras de la carne, obras de las tinieblas, obras para glorificarnos a nosotros mismos. Como creyentes debemos ser nosotros celosos de buenas obras. Nuestras buenas obras son sacrificios también espirituales que ofrecemos a Dios. Eso dice en Hebreos 3:16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Son sacrificios agradables delante de Dios nuestras buenas obras. Es importante destacar que no planificamos nosotros estas buenas obras. Son el resultado de la obra de Dios en nuestro corazón. Dios es el que en nosotros produce, dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. El secreto de las buenas obras, de las cuales leemos en Filipenses, en Corintios, es la gracia de Dios. Nuestras buenas obras son evidencia de que hemos nacido de nuevo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestras obras son también testimonio para los perdidos. El Señor ha obrado por ti. Ahora déjale obrar en ti y a través de ti. Por eso dice el Señor, a los que venzan, a los que vencieran, les promete 3 recompensas que hemos leído. Dice, le daré autoridad sobre las naciones. Es la primera recompensa. Autoridad en el presente, ahora, y en el futuro, en lo eterno. El presente tiene que ver con el principio de que podamos vencer hoy la tentación. Entonces Jesús nos dará autoridad para poder guiar a otros. No podemos guiar a otros si no vencemos. Si no vencemos la fornicación, la seducción, este espíritu fuerte
El hombre que controla, que se controla a sí mismo, que puede controlar su cuerpo, su lengua, sus pasiones, es capaz de recibir la responsabilidad de tener autoridad sobre las naciones. Y esa misma autoridad que Dios le dio a Jesús, esa autoridad para ser discípulos. Dice en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Dice, toda potestad me es dada. Primero, la potestad se la ha dado a Él para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primero Jesús recibió la autoridad del Padre y después Él les dio la autoridad a sus discípulos para que vayan a ser otros discípulos a las naciones. Si vencemos todo lo que en esta palabra el Señor nos ha exhortado, nos va a dar autoridad para ser discípulos, nos va a dar autoridad para las naciones. La segunda recompensa, ahí en el verso 27 de Apocalipsis 2, dice, regirán con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, hablando de la autoridad que tiene. Jesús les promete poder al darles, les promete poder al darles una vara de hierro para desmenuzar el barro. Esto le está diciendo a la iglesia de Tiatira, pero nos está diciendo a nosotros que si vencemos, nos va a dar esta vara de hierro para regir. No vas a poder tener autoridad en las naciones tampoco si no tienes esta vara de hierro. Ahora, en Tiatira era una ciudad en donde se hacía mucho barro, un lugar de comerciantes, como les había dicho en el anterior audio, de gremios, de asociaciones, nosotros llamaríamos sindicatos ahora, lleno de lugares de asociaciones, de grupos. Y si ellos trabajaban también en el barro, porque seguramente tenían ventas de alfareros, de ollas, de vasijas, de todo lo que son odres. Tal vez había una asociación, un sindicato de eso también, y por eso cuando el Señor les está diciendo regirán con vara de hierro, les está hablando de este hierro, porque para que ellos puedan entender qué significa el hierro, algo fuerte, algo difícil de destruir. Y les está hablando también que van a ser quebrados como vaso de alfarero. Muchas de las naciones, muchos de aquellos que están en pecado, así como el alfarero destruye una vasija, ¿no? Y la hace como él quiere. Esa autoridad de destrozar algo, de destruir algo, esa misma autoridad estaba prometiendo y está prometiendo Jesús a los que venzan. Salmo 2:9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese hijo varón regirá con vara de hierro. Ese hijo varón es ese remanente que ha retenido, que no se ha contaminado y que va a gobernar. Regir es señorear, es pastorear, es guiar, y la vara de hierro es un cetro. Es un cetro con el cual se puede gobernar. Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esa vara de hierro, esa recompensa es el gobierno de Cristo. Gobernarán con el cetro de justicia que tiene Jesús, con equidad. Esto será realmente algo muy especial. Jesús tendrá
su base ciertamente en lo natural en Jerusalén y su rebaño, que es su esposa, repartida sobre toda la tierra, todos sus santos. Vamos a estar ahí sanando y restableciendo el mundo. Sabemos que está lleno de injusticia. Uno puede ver, por ejemplo, dictadores, crímenes de guerra, pobreza, y todo lo que está pasando. Los inocentes sufren, la injusticia está progresando de forma constante en este mundo, en todos los niveles de la sociedad. Hay mucha miseria, muchas enfermedades, muchas cosas que están mal. Cuando comienzas a gobernar sobre el pecado en tu propia vida, tenemos aquí el campo de entrenamiento y es lo mismo, es ahí donde vamos a poder recibir poder. No solamente si vemos lo que está pasando afuera y decir yo no puedo hacer nada y quedarte de brazos cruzados. No, tu propia vida es un campo de batalla y tú puedes ser parte en poner todo esto en orden en tu vida, tú mismo, para poder tener esta autoridad. Entonces necesitas una vara de hierro, necesitas una vara de hierro. Tú vas a ser capaz de liberar, de gobernar a personas inocentes que están sufriendo bajo la presión y el abuso. Si te darían a ti la autoridad de ser gobernador en este momento, ¿tendrías esa autoridad para poder ayudar, esa sabiduría? El Señor está en este momento rompiendo algunos vasos, como Él es el alfarero. Él está desmenuzándonos, está empezando a hacer nuevamente también algo nuevo en nosotros. Cuando comienzas a gobernar sobre tu pecado, sobre el pecado en tu vida, estás entrenando y vas a recibir poder. ¿Cómo puedes contribuir a este mundo, a la sociedad, si al menos no vences lo que está en tu vida, en los pecados en tu vida, y no vences esos poderes de tinieblas en tu propia vida? La vara de hierro simboliza el poder que hay en el Señor, y ese poder quiere dárnoslos, quiere que nosotros gobernemos también, porque tenemos que tener también compasión y ver el sufrimiento de otros, el sufrimiento del mundo, y querer la justicia de Jesús y decir, tú vas a venir a gobernar y vamos a gobernar contigo, pero ahora es el tiempo de entrenar. Van a ser quebradas las naciones y ya están siendo quebradas muchas naciones como vasos de alfarero. Pero el alfarero en este tiempo, en el tiempo que nos está dando de arrepentirnos, todavía es un alfarero que va a volver a hacernos, porque llegará el tiempo del juicio de Dios, el último juicio, donde va a ser terrible. Este es el tiempo de arrepentirnos. Y la última recompensa que le da a aquellos que vencen, aquellos que retienen, aquellos que no se han contaminado con esta doctrina de seducción, con esta doctrina de Jezabel, les dice, les daré la estrella de la mañana. Finalmente les promete esto. Apocalipsis 2:28 dice, y le daré la estrella de la mañana. En Tiatira, en este lugar, eran gobernados por griegos, por romanos. Manejaban muy bien la astronomía y hasta ahora es así. Y tenían un planeta llamado Venus, bueno, que lo adoran y sabemos el planeta Venus, pero lo tenían como su estrella de la mañana y lo usaban como símbolo de su poder. Y seguro Satanás, Lucifer, que sabemos que según Isaías 14, tenía el nombre de Lucero antes de ser Satanás, y él quería usurpar la luz verdadera de Jesús. Él quería subir al trono y hacerse un trono también. ¿Y tú no crees que él quiere impedir que tú y yo brillemos? Pero al decirnos que nos va a dar la estrella de la mañana, nos está diciendo, yo te voy a dar ese lugar que Lucifer perdió. No nos dice que seremos como Lucifer, como era él antes, como fue creado, pero nos dará ese lugar, esa posición, y
podemos ver cuál era su resplandor, cuál era su gloria, pero no era su propia gloria. Él reflejaba la gloria de Dios. En Ezequiel 28, del 11 al 19, no habla sobre él y se lo conoce con el nombre también del rey de Tiro. Cuando habla del rey de Tiro está hablando de Satanás y le dice que él estaba en el huerto de Edén, en el huerto de Dios. Dios lo puso también en el santo monte de Dios y dice que él se paseaba en medio de las piedras de fuego. Él estaba en el lugar tan precioso y el lugar donde va a estar aquel que vence. Ese lugar está vacío. Y tener esa gloria para poder brillar en ese lugar cerca del trono implica que venzamos y que podamos gobernar. Sabemos que en la era venidera el sol no brillará más, ya que la gloria de Dios y el Cordero reemplazarán al sol y brillarán más que el sol. Eso dice la palabra de Dios. La estrella de la mañana también significa que algunas personas brillarán aún mucho más frente a la presencia de la gloria de Dios. Jesús está enseñando en esta carta que si tú te mantienes limpio del pecado, firme en la verdad, sin caer en esta doctrina de fornicación, tú vas a brillar en la presencia de Dios y es una promesa maravillosa. Te dará el brillo de quien era la estrella de la mañana. El único brillo que tendrás es el de Jesús. El único brillo. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es tremendo, es muy tremendo lo que realmente el Señor está escribiendo en esta carta y las recompensas que Él tiene para tu vida, para mi vida, si vencemos, si retenemos en nuestros corazones su palabra, sus enseñanzas y no caemos en estas doctrinas, en esta doctrina de Jezabel que hace que los siervos forniquen, los siervos de Dios que estén seducidos y coman cosas sacrificadas a ídolos. Realmente es tan triste que en muchas iglesias hay este tipo de doctrina, personas que tienen una doble vida, personas que viven en inmoralidad sexual enseñando y no tienen autoridad, pero están profetizando, están imponiendo manos, están enseñando como maestros. Y el Señor les está diciendo que tienen tiempo para arrepentirse. Les está advirtiendo en esta carta y también el Señor está viniendo a querer recompensar a todos aquellos que se están manteniendo firmes y reteniendo la palabra de Dios en sus corazones y no se están contaminando. Y estas recompensas poderosas a las cuales debemos nosotros cada día anhelar y prepararnos y vencer. Los mensajeros proféticos que están en este tiempo levantando sus voces, exhortándonos, hacemos bien en prestar atención y que estos mensajes proféticos a las iglesias, a estas iglesias, estamos en la cuarta iglesia que estamos leyendo y estudiando, es que un pueblo se mantenga, un pueblo de Dios, un remanente se mantenga puro y santo delante del Señor. Y dice Apocalipsis 2:29: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo le está hablando a Tiatira, pero está hablando, la está poniendo como ejemplo a la iglesia de Tiatira, pero dice que sirva de testimonio para todas las iglesias de que Él es, dice Jesús, de que yo soy, dice Jesús. Y Él quiere dar testimonio para todas las iglesias, para ti, para mí. Que el Señor
te bendiga, que esta cuarta carta que el Señor Jesús ha escrito pueda impactar tu vida, que pueda sacar a flote lo que está en lo profundo de tu corazón, que las recompensas que el Señor te está prometiendo y nos ha prometido en su palabra sean realmente ese impulso a levantarnos de la cama, de haber estado echados y cometiendo todo tipo de pecados, que nos impulse a levantarnos, a sacudirnos y a purificarnos y a caminar en la autoridad para que el Señor nos pueda dar esas recompensas. Si no podemos gobernar nuestra casa, si no podemos gobernar nuestro cuerpo, no podremos gobernar las naciones, no tendremos autoridad, no tendremos ese cetro de hierro, ese cetro de justicia, porque ese cetro implica equidad e implica justicia. Así que el Señor te bendiga y que el Señor nos ayude en este tiempo a poder digerir las palabras de este libro. Amén.